punto de la mañana del 10 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio que es una meta de debate, una mesa de debate, que es un lugar donde nos reunimos unos amigos a leer la Biblia, a estudiarla, a inquirir en ella. Amén. Que venimos a aprender, a que Dios nos muestre su voluntad. Y todas las mañanas a las 5 y todas las noches a las 8 nos reunimos a eso. Bienvenidos mis amigos Gladibet, Alejandro, Julie, Marelvis, Yadira, Edelmira, Carlitos, Marle. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Quiero también saludar a la bella Magnolia Arango, que se encuentra en la Merced, Caldas, creo que es Caldas, sí, Magnolia, Caldas. Te soy sincero, de todos los lugares hermosos que he visto en mi vida, ese es uno de los 3 lugares más bellos. Yo no he visto mucho tampoco, ¿no? 4 países he visto, pero 5 con el mío. Sí, 5 con el mío. Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil y México. 5 con el mío. Y de todos esos recorridos en orquestas, viajando, después cuando convertido al Señor, predicando, enseñando, la Merced es un lugar hermoso que invito a todos que vayan, los invito. Un saludo a Claudia, a John, un saludo al hermano Eliezer. Oiga, hace rato no hablo con Eliezer. Juanchito, Dios les bendiga por allá, a esa familia que Dios levantó de allá para que también lleven su luz. Bueno, mis amados hermanos, ¿cómo estamos hoy? ¿Contentos? ¿Dichosos? ¿Felices? Les tengo una buena noticia, y es que hoy vamos a comer algo pesado. Hoy vamos a ver doctrina pesada. Venimos hablando de las 7 fiestas. Las fiestas que Dios instituyó comenzando en Éxodo, por ejemplo. Después, cuando los llevaba a través del desierto, les iba mostrando. Pero ya en el libro de Levítico, capítulo 23, Levítico 23, ya el Señor, ¿sí?, instituye las fiestas y las deja encerradas en el capítulo 23. O sea que si usted y yo hablamos y le digo, ¿dónde están las fiestas? Usted ya sabe que en el capítulo 23, santas convocaciones en los tiempos milimétricos, porque las 7 fiestas, tal día, de tal mes, haces esto, haces aquello. ¡Buah! Présteme atención. ¿Pero para qué? Bueno, ya sabemos que la Pascua ya nos enseñó sobre los panes sin levadura, ya nos enseñó sobre las primicias, sobre... ¿Cuál es la cuarta? Pentecostés. La quinta fiesta ya nos enseñó sobre las trompetas. Séptima, estamos hablando de la expiación. Ese es el que estamos. Nos demoramos aquí más. Y séptimo, la séptima fiesta, Día de los Tabernáculos. ¿Y eso para qué? O sea, ¿de qué nos conviene a nosotros saber? Bueno,
Lo que sucede es que precisamente todas las mañanas nos levantamos a estudiar el Antiguo Testamento para saber, uno, la voluntad de Dios y dos, la manera en que se ejecutaba esa voluntad. Si Dios dio un tabernáculo y dijo esto se hace así, 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 eso en el Nuevo Testamento también se tiene que cumplir, tal vez no de la misma manera porque Jesús cumplió varias cosas, pero sí el propósito sigue. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? ¿Cuál es el propósito que Dios dice en Amós y en Hechos de los Apóstoles que va a restaurar el tabernáculo de David? Que el pueblo se encuentre con él. Entonces yo debo estudiar el tabernáculo de David. Eso es en las noches. Ahora en las mañanas, ¿cuál es el propósito de las fiestas? ¿Cuál es el propósito de que Dios le dé 7 fiestas al pueblo de Israel? Y las 7 fiestas, cuando usted la lee, dicen rito perpetuo por vuestras generaciones. O sea, esto hasta el 2023 de alguna manera se tiene que cumplir. Entonces enseguida alguno me dirá, bueno, un momentico, entonces cogemos 2 cabritos, uno para Jehová, uno para Sacel, y le mochamos la cabeza a uno y derramamos la sangre en toda la casa y el otro lo mandamos para el desierto. Se me lo comen en la esquina apenas lo suelte. ¿Verdad o no? Es que ahí es donde yo debo entender que Jesucristo, ¿sí?, tiene un propósito. Una pregunta para todos. Bueno, Alejo, Yadira, buenos días. ¿Qué se me hizo Gladiver? Buenos días. Edelmira, Marle, ¿están por ahí? Juliet, Lisette, buenos días. Buenas madrugadas, porque todavía no ha amanecido. Hola, bendiciones a todos. Una pregunta. Cuando hablamos del Evangelio, la gente tiene la idea de que el Evangelio es para salvar el alma, ¿verdad que sí? El Evangelio es una buena noticia que Dios nos trae, que Dios te va a salvar. Entonces, el 95% predican la salvación del infierno y que Dios nos va a salvar del infierno y nos va a llevar al cielo. La mayoría de nuevos en el Evangelio hablan eso. ¿Eso es cierto? Sí, sí, es cierto. Solo que esa es la primaria del Evangelio. ¿Cuál es la secundaria, David? La secundaria es que Él nos vino a salvar del pecado. ¿Cómo así? Claro, nos vino a salvar de la esclavitud que el pecado tiene en nosotros. De cuando Pablo dice, el pecado vive en mi carne, miserable de mí, ¿qué hago? Pero tengo a Jesucristo que me da su Espíritu Santo, y aunque la carne tengo el pecado, ya no obedezco a la carne. Como ahora soy libre, obedezco al Espíritu Santo. Ese es el bachillerato. Pero ya va siendo hora de pasar a la universidad y a un posgrado. Hablo no de niveles de fe, eso no existe. Hablo de nivel del conocimiento que tenemos. Porque no es lo mismo hablar el Evangelio con un neófito o con una persona que lleve un año, que nunca ha leído la Biblia. No es lo mismo a hablar con una persona que lleva un año y se ha leído 2 o 3 veces la Biblia. Ese ya entiende más. Por eso el primer trabajo de la escuela es, vamos a leer la Biblia. Ahora que ya el próximo mes cumplimos 3 años, ya el Señor nos quiere llevar más alto nivel de conocimiento. Entonces en la primaria le hablamos a la gente, bueno, en el kinder le decimos, no, Dios te ama, Él te quiere mucho, tiene una nueva vida para ti, sí, bien. Ya en la primaria le decimos, bueno, entonces ya usted entró a la primaria, listo, en la primaria vas a aprender que el Señor nos viene a salvar del infierno, de la segunda muerte. Bueno, listo. El bachillerato, ya entraste al bachillerato así, bueno, entonces vamos a hablar de que el Señor nos viene a liberar de la esclavitud del pecado y que puedes vivir sin pecado. Y pasamos a hoy vamos a entrar a la universidad, o ya estamos entrando a la universidad. No que sabemos más que los demás, no, que estamos viendo temas más duros.
No sé si ustedes recuerdan que en octubre del año pasado Dios nos estaba diciendo, ya es hora de que sean maestros y de que dejen de estar masticando leche, tomando leche y empiecen a masticar, a comer vianda. ¿Se acuerdan o no? Entonces ya el Señor nos empezó a llevar más profundo, más profundo. Ya no es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, donde aprendemos el amor de Dios y cómo Dios escoge a un pueblo y lo va llevando por el desierto. Ya ahora entramos a conquistar con Josué. Y ya en el mes de marzo del año pasado, mes de julio, empezamos a conquistar, empezamos a entender que Dios tenía algo para nosotros. Y después nos dimos cuenta cómo en Jueces el pueblo se tuerce, se olvida de Dios. Y nos damos cuenta que aún así en Ruth tiene misericordia. Y tiene misericordia de gente que no es del pueblo. Ruth y Rahab. En Josué, Rahab. Y Ruth en el libro de Ruth. Y ahora en Samuel. Ya entramos a Samuel. A ver a un hombre espectacular como David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ya estamos hablando de cosas más pesadas. Ahora, como vamos a entrar a la universidad, lo primero que Dios empezó a revelarnos es que su Hijo Jesús se llama Jesús por haberse hecho carne, ¿sí? Haberse hecho carne y venir a salvarnos. Eso significa Jesús. Yahshua en hebreo. Dios hecho carne para salvarnos. ¿Ok? Y empezamos a mirar que ese personaje no solamente está en el Nuevo Testamento, sino que se viene revelando desde el Antiguo Testamento. Y empezamos a ver cómo se le aparece a Abraham. Y llegó con 2 ángeles más. Y comieron. Y los 2 ángeles se fueron y él se quedó hablando con Abraham. Voy a destruir a Sodoma. ¿Qué? ¿Sí ves a esos 2? Sí, van a destruir a Sodoma. No, Señor. Está hablando con el ángel de Jehová. Empezamos a mirar que Josué va a conquistar Jericó. Empieza a espiar y encontró a un tipo con una espada desenvainada. Y se le va Josué encima y le dice, ¿qué, mijo? ¿Amigo o enemigo? ¿Cómo es que es la cosa? Y él le dice, pues, no sé. Yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová, usted me dirá. Y dice que Josué se postró y adoró al ángel. ¿Cómo? Adoró al ángel de Jehová. No a un ángel, no a Gabriel, no a Miguel, perdón, que es el primero, no a Gabriel, Miguel que es el arcángel, el primero de los ángeles enviados, sino a un personaje que es el mismo personaje que más adelante se nos muestra, se nos va mostrando muchas veces. Se nos mostró con Moisés. Entonces usted habla con uno de primaria, ¿cierto? Habla con uno de secundaria, con gente que ya está un poquito conocedor del evangelio, y usted le pregunta, ¿con quién hablaba Moisés en la zarza ardiente? Y te aseguro que te va a decir que con el Padre. No, hablaba con el ángel de Jehová, el Hijo, que se llama Jehová también. Hashem, Hijo, Hashem, o YHWH, o Jehová Padre, Jehová Hijo y Jehová Espíritu Santo. Podemos hablar esto con gente que ya ha pasado a otro nivel. Yo esto no lo puedo hablar. Hace 3 años atrás cuando iniciamos, esto el Señor no nos lo mostraba. Ahora Dios nos va a mostrar algo. En la primaria, en la secundaria, en prekinder y en kinder, aprendimos que Él nos amaba. En la primaria, que Él nos quería llevar a su presencia, al cielo. En la secundaria, aprendimos que Él nos libra del pecado. Pero ahora que vamos a entrar, hablo en metáfora, ¿no? No estoy diciendo que somos más que los demás, no. Sino que como hemos comido más, hemos crecido más. Nos va a hablar ahora aquí de que Él nos quiere librar de un día que Él mismo le reveló a alguien en el Antiguo Testamento, que se llama el día de la ira.
Y venimos hablando, hoy es el tercer video del día de la ira. Entonces hay que leer a Sofonías, lo estamos leyendo. Hay que leer a Ezequiel. Y hay que leer Apocalipsis. Hay que leer Mateo 24. Entonces me es necesario entender por qué había una fiesta de expiación. ¿Para qué Dios hizo una fiesta de expiación y cada año poder qué? Con unos animales sacrificados, expiar. ¿Quién me dice qué significa la palabra expiar? Por favor. A ver. Espera un momentico. Marlecita, ¿qué dijiste, por favor? Quitar la culpa. ¿Qué dijiste, Alejo? Sacar algo dentro de uno. No. Expiar significa significa quitar la culpa. En la Pascua los pecados eran tapados, pero la Pascua es la primera fiesta. El Cordero tapa el pecado. Y en la expiación, que es la sexta fiesta, el Cordero nos quita la culpa. El Cordero no, el macho cabrío, ya no el Cordero, nos quita la culpa. Si alguien no tiene idea de lo que estoy hablando, véase los 2 videos anteriores, por favor. Ya están en YouTube, en la página de YouTube, Escuela de Formación Bíblica Integral. Los invito a todos a suscribirse y a seguirnos y a compartir si pueden. No monetizamos, así que esto es gratis. Quitar la culpa. ¿Por qué Dios inventó o creó, no, o hizo, o se inventó de su mente, salió de su corazón, salió? ¿Por qué el día de la expiación? ¿Por qué el Señor hace eso? ¿Para qué? Piénselo un momento. Yo debo pensar por qué hay una Pascua, por qué hay unas primicias, por qué hay unos panes sin levadura, por qué esas fiestas. Cuando las analizamos, ya 4 de las 7 se cumplieron. Jesús es el Cordero Pascual. Jesús es el pan sin levadura. En Él no hay mudanza. Él no se infla. Jesús es las primicias, 1 Corintios 15:20. Y Jesús, el Pentecostés, ya envió el Espíritu Santo. Todo eso se cumple, ya está cumplido. Falta el día de las trompetas, cuando nos lleve al cielo y venga a expiar la culpa. Buenos días. ¿Está conmigo? ¿Por qué el día? Positivo. ¿Por qué? Buenos días, Solfita. ¿Por qué el día de la expiación? ¿Por qué Dios tiene que decirle a Aarón que coja un becerro, lo degolle y quite la culpa? Y cuando le quite la culpa, ahí sí puede él coger un macho cabrío para suerte para Jehová y un macho cabrío suerte para Sacer. Y cuando degolle el de suerte a Jehová y cuando envíe el de la suerte a Sacer al campo, ya la culpa está quitada. Ahora el carnero, el carnero, ¿para qué es el carnero? Para holocausto de alabanza, para agradecerle. Para agradecerle que me quitó la culpa. Anoten esto, por favor, en un papel, en un letrero, y es de las cosas que quiero que se graben acá. Cuando una persona me dice a mí, ¿sí?, Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos, yo le digo no. No. ¿Cómo? No. ¿Por qué no? Porque usted no come para ir a hacer chichi o popó. ¿O sí? ¿Alguno de ustedes come aquí para ir al baño? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Contésteme, por favor. ¿Quién de ustedes dice, uy, voy a comer para poder ir al baño? No. Ir al baño es la consecuencia, no es el propósito. ¿Cuál debe ser el propósito?
Porque tiene hambre. Tan linda. Alimentarnos, nutrirnos. Bueno, gracias por la respuesta, Lisset, pero errada. Uno no come porque tiene hambre, uno no toma agua porque tiene sed y uno no duerme porque tiene sueño. Uno come porque el cuerpo lo necesita. 2, uno toma agua porque el cuerpo lo necesita. Si tú tienes sed, ya el medidor llegó en rojo. Si tú tienes sed, estás grave. No debe darte sed. Debes tomar un vaso de agua cada 3 horas. 2 apenas te levantas. Y tú duermes no porque tengas sueño. Por eso la Biblia dice que Dios a su amado da el sueño. En vano es que usted se levante muy temprano y se acueste muy tarde para ver si agarra sueño. No. Si usted no puede dormir, dígale: Señor, mi cuerpo necesita descansar. Porque cuando usted descansa, la hormona del sueño se activa. Y el niño crece. Y nuestros cuerpos se regulan y descansan. Por eso, si yo como porque me da hambre, entonces me voy a comer lo que encuentre por ahí. Y no, usted debe comer. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 4? Debe comer cosas que Dios creó. Créamelo que estoy absorto en ese tema. Impresionante. Más duro, Yadira, se escucha lejos, Yadira, qué pena contigo. O sea, que debería ser así, pero, o sea, por lo normal o lo común, uno come cuando tiene hambre. Lo común sí, pero lo normal no, porque la norma... Por eso digo, así debería ser. No bueno, hablemos de lo que debe ser, hablemos lo que debe ser. Lo que no es, cada uno decida, pero debe ser que usted debe comer ordenadamente en un tiempo ordenado para que la gastritis no se le coma el estómago. Entonces, présteme cuidado a esta analogía. Si yo digo que como y que tomo agua para ir a hacer del cuerpo, estoy perdiendo el verdadero propósito. Si tú dices que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos, estás perdiendo el verdadero propósito. Eso lo puede decir un niño, eso lo puede decir uno de primaria, que todavía piensan que el mundo gira alrededor de ellos, y cuando le muestran los mapas en el colegio y que existe un Asia y una Europa, se da cuenta que la Tierra es muy grande. Entonces el mundo no gira alrededor de ellos. ¿Cuál es el verdadero propósito de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? No es salvarnos. Por eso, a través de las 7 fiestas, yo me doy cuenta y aprendo la doctrina pesada, para que cuando un judío, un católico, un mormón, un testigo de Jehová venga a hablarme a mí, yo le digo: mire, es que usted está equivocado acá, acá, acá. Hay gente que está diciendo que el infierno no existe. Ya el Papa Francisco dijo que eso no era cierto, que eso era una metáfora. Entonces, si el infierno no existe, usted no conoce el día de la expiación. ¿Me hago entender? Si el infierno no existe, si no vamos a ir al cielo, usted no conoce la fiesta de las trompetas. Si usted, señor católico o cura, me dice que la Iglesia Católica es la Santa Madre Iglesia fundada por Jesucristo, usted no conoce la fiesta de las trompetas. Y ahora, con esta 6ª fiesta, el de la expiación, yo debo entender cuál es el verdadero propósito de Jesús, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién me dice, por favor, cuál es el verdadero propósito de la muerte de Jesús? Limpiar nuestros pecados. No. Limpiar el cuerpo es parte de la alimentación. Quitar la basura, pero ese no es el propósito. Poder entrar confiadamente al trono.
No, ese es un beneficio, Luz Dari. ¿Cuál es el propósito? Usted puede, Luz Dari, usted puede usar... Ya, un momentico, perdón. Levanten la mano y yo les doy la palabra. Luz Dari, usted puede entrar a la cafetería de los profesores, al salón. Allá me imagino que les tienen tinto, puede tomar tinto, no le lo van a cobrar, pero es un beneficio. Ese no es el propósito. Reconciliarnos con el Padre. Ya vamos por ahí. Marta, ¿qué dices? Obedecer al Señor. Obedece. No. La conciliación con el Padre, la comunión con el Padre. Ajá, por ahí va la cosa. Vino a mediar por nosotros para poder la conciliación con el Padre. Ajá, ahí es. Ahí es. Tener el derecho de entrar al lugar santísimo. No. El verdadero propósito de Jesús en la cruz del Calvario es reconciliar la creación para el Padre. Aplacar la ira, el juicio a la tierra que el Padre va a hacer. O que Dios va a hacer. Hablamos en completo. ¿Me hago entender? Permítame mostrar aquí un versículo. Colosenses 1:21. Hoy vamos a dejar la primaria y el bachillerato y nos vamos a ir a la universidad. Y vamos a entender que Jesús muere en la cruz del Calvario, no para enseñarnos a caminar, no para enseñarnos a hacer las cosas. Lo primero que Jesús hace en la cruz del Calvario, Colosenses 1:21, ¿qué dice, por favor? No, comencemos desde el 19, por favor. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y el enemigo en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Os ha reconciliado. Siga, 22-23. Por favor, Edelmira. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual Pablo fue hecho ministerio. Hágame el favor y subrayen del 19 al 23. Y espero, por favor, a todos ustedes que la próxima vez que les pregunte a alguien por qué Jesús murió en la cruz del Calvario, o ustedes le vayan a predicar a alguien que Jesús murió en la cruz del Calvario, no seamos bebés. Ay, es que Él te ama, por eso Él derramó su sangre. Eso es para los bebés, para los recién nacidos espirituales. Ya no seamos niños. Ay, es que vamos a estar en la presencia de Él. Y ya no seamos adolescentes. Es que Él te quiere hacer libre y grandes cosas contigo. Ya toca pasar a un plano mayor. ¿Cuál? Éramos enemigos. Versículo 21. Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y el versículo 19 dice que al Padre le agradó que en Jesucristo habitase toda la plenitud. O sea, todo va a estar debajo de sus pies. Y la muerte de Él, que hace reconciliar para consigo, para con el Padre, todas las cosas que hay en la tierra, en el cielo. ¿Se dieron cuenta? Ese es el verdadero motivo. Y muchas personas, oído, viven del Evangelio. ¿Cómo así? Viven pensando todos los días en el Evangelio. Por eso no salen de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Y te dicen, lo que pasa es que hay que leer las palabras del Señor Jesús en Mateo, Lucas y Juan. ¿Cómo? Sí, es que el Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dejó su palabra. No es cierto. Él también hablaba en el Antiguo Testamento. Y si yo no comprendo, mire, esto lo he aprendido, lo aprendí hace mucho tiempo, pero todas estas ideas se han armado a través de este estudio. Vamos a ver a Jesús hablando en el Antiguo Testamento. Te voy a demostrar que Él estaba en el Antiguo Testamento. Primero me toca demostrarles para que ustedes adquieran el arma para hablarle a los testigos de Jehová. Esta arma que le voy a mostrar es poderosísima para hablarles a ellos. Lo que voy a hablar en estos 10-15 minutos. Pero el propósito mío es que usted entienda que el mensaje de Jesucristo, que el mensaje de la reconciliación no inició en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El mensaje verdadero inicia en el Antiguo Testamento. ¿Estamos? Bueno, no veo a nadie. ¿Dónde está mi gente? Mi gente. La hermana Edelmira leyó Colosenses capítulo 1, versículo 19 hasta el 23. Dígame. O sea, cuando vemos los profetas, hombres sabios que también son salvos, y la salvación también vino para ellos. La salvación de... bueno, espera un momentico. ¿La salvación de cuál? O sea... Espere, perdóneme algo, porque es que me acaba de explotar el cerebro. Interesante lo que usted acaba de decir. Perdóneme, tuve un choque cerebral impresionante con eso que acabas de decir. Y me gustó porque el Señor está poniendo orden a mi conocimiento y a mis ideas. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la sangre de Jesús qué? Había sido derramada. Ya fue derramada. ¿Para qué? Para la sangre de Jesús. O sea, Jesucristo vino para reconciliarnos con el Padre. Ajá. Porque estábamos apartados por causa del pecado. Ajá. Pero, o sea, yo quiero entender que cuando los profetas, Jeremías, antes de Jesucristo, creían en el Hijo de Dios y ha venido, ¿verdad? Porque ellos hablaban de Jesucristo, del Hijo de Dios. Sí, pero que iba a venir. Pero ellos, aunque ellos ya eran salvos. Al punto, ese es el punto, ya eran salvos. Ahora la pregunta es, ¿salvos de qué? De la ira venidera. Es que ese es el problema. Sí. Ya me estás hablando de universidad. No, David. Ya va, un momento, ya va, Ramoncho. ¿Qué dice Ramoncho? ¿Qué? No eran salvos, se habían reconciliado primero que los otros. Pero la sangre no había sido derramada. No. Ellos venían abriendo de lo que iba a ser. Todavía no habían sido reconciliados, porque la reconciliación de la creación es en la cruz del Calvario. Bueno, entonces tenían una visión. En la gracia. Bueno, espere que es que ustedes abrieron una puerta buenísima. Yadira abrió una puerta buenísima. Cancela, Yadira, micrófono. Bueno, ponle cuidado. O sea que en el Antiguo Testamento Juliet, ¿qué pasó? No te escuchamos. Estaba buscando cómo era Jesucristo para ver si, uno no lo conocía todavía en el Antiguo Testamento. Al Hijo todavía no lo conocía. Es que ese es lo primero que hay que entender. Sí te escuchamos, ya te escuchamos, ¿lo escuchas? Bueno, mira, lo que yo entendí quiere decir que como uno en el Antiguo Testamento sabía que estaba el Hijo, pero no lo conocíamos. Entonces, él me imagino que el Hijo estaba para ver si uno llegaba y trataba de mejorar su vida, comprender cómo era Dios, y por eso es que ese es el Antiguo Testamento, por eso que en el Nuevo Testamento está el sacrificio de la muerte de Jesús
para la reconciliación de todos nosotros, para ver si nosotros ahí caíamos en cuenta de que Él murió, o sea, Él se sacrificó por todos nosotros. Bueno, si yo quiero entender la muerte de Jesús... No sigo más porque después vas a decir que soy católica. Bueno, David, dime, Ramón. o sea, un método de creer, ¿no? Un método para poder creer y para poder salvarse. Porque habían otros métodos, ¿sí? El sacrificio, bueno, todo eso. Pero ese método no funcionó. Vino otro método. O sea, y cuando iba a pasar hacia ese otro método, entonces él iba mostrando el acontecimiento. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. ¿Qué iba a pasar? Creo Bueno, yo, ¿no? por ahí va la cosa. A ver, si yo no leo el Antiguo Testamento, no voy a entender por qué Jesús vino. Y voy a vivir en la primaria o en el bachillerato, pero nunca voy, como dice Hebreos capítulo 5, debiendo ser ya maestros, o sea, graduados, debiendo ya ser maestros, o sea, es necesario que se siga hablando de los rudimentos, imposición de manos, resurrección de los muertos, el evangelio, los rudimentos. Eso es la leche espiritual, eso lo dejamos a los niños. Pero ya ahora usted que está grande, cuando era niño pensaba como niño, ahora que soy adulto y grande pienso como un adulto, ya es hora de que usted lea Sofonías, lea Ezequiel 7, lea Mateo 24 y lea Apocalipsis completo para que entienda el verdadero propósito. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos leyendo Sofonías. Ya nos leímos el primer capítulo y empezamos a dar cuenta que en el primer capítulo Sofonías habla en varios versículos de un día especial. ¿Cuál es ese día? El día de la ira, el día de Jehová, el día del Señor terrible, que va a haber un día horrible. Me llama la atención eso. ¿Ya tienen Sofonías? Versículo 7, versículo 8, versículo 10, versículo 14 lo habla 2 veces, versículo 15 lo habla como 5 veces. Versículo 18, capítulo 2, versículo 2 lo habla 2 veces, versículo 3 del día del enojo, o sea que va a haber un día. Aprendan esto, por favor. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario primero reconcilia la creación. Primera de Colosenses 1, 19 al 23. Segundo, nos salva. ¿Pero nos salva de qué? Del infierno, primaria. Del pecado, secundaria. De la ira de Dios, universidad. La salvación de Jesús primero es que nos salva del pecado, porque es que si usted sigue haciendo los mismos pecados por los cuales Él murió por usted, usted nunca fue salvo. O sea, perdóneme lo que voy a decir. Si yo soy un siervo de Dios y digo que Jesús me salvó y sigo en la pornografía, eso no es cierto, no te ha salvado de la pornografía. No te ha salvado de la fornicación, no te ha salvado del adulterio, no te ha salvado de la mentira. Sigues igual. ¿Se dieron cuenta? Ojo con esto. Esa es la primaria, ese es el bachillerato. Pero cuando yo entiendo que Jesús murió en la cruz del Calvario porque viene un día terrible en el cual Él va a expiar los pecados del mundo entero, mi mente cambia. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo Sofonías. Hoy vamos a terminar Sofonías y no se pierdan estas clases en las mañanas, que después de Sofonías leemos Ezequiel 7 y después de Ezequiel 7, que lo vamos a comparar a Sofonías y Ezequiel con Apocalipsis,
vamos a dedicarnos un buen tiempo a repasar para los que ya lo vieron, que sé que no se lo saben de memoria, para que se lo terminen de aprender de memoria, y a los nuevos vamos a ver las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué es importante las 70 semanas de Daniel? Porque precisamente el que vino a revelarle el significado de las 70 semanas de Daniel no fue Miguel, no fue Gabriel. ¿Saben quién vino a hablar en persona con Daniel? Vámonos para el capítulo 10 de Daniel, por favor. Este es un abrebocas para que no se pierdan las clases en la mañana. Las clases en la mañana es de doctrina muy pesada. En la noche también estamos comiendo cosas pesadas. Daniel, capítulo 9, por favor, léanlo conmigo. En el capítulo 9 aparece el ángel Gabriel a hablar con Daniel. Y el ángel Gabriel le dice a Daniel lo siguiente. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Dice, ¿quién lo lee, por favor? Daniel 9, 20. Capítulo 9 de Daniel, versículo 20. Sí, señora, en adelante. Eso se llama profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hasta ahí, por favor. Bueno, Gabriel vino a hablar con Daniel. ¿Por qué Daniel, sí, había pedido sabiduría? Lean rapidito el versículo 1 y 2. En el año primero de Darío, del hijo de Asuero, de la nación de los Medos, está en el imperio medo-persa él. O sea que ya el imperio babilónico, que lo había cogido a él a los 16 años y se lo había llevado preso, cautivo, a vivir a Babilonia, él está viviendo en Babilonia, y Nabucodonosor era el rey, ya murió. Nabónido, el hijo de Nabucodonosor, ya murió. Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, ya murió. Ahora está reinando Darío, rey de los Medos, y Ciro, rey persa. Recuerden los dos, los medo-persas, Darío y Ciro. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado casi 40 años desde que él llegó allá. Nunca volvió a pisar su tierra. En el primer año de su reinado, ¿de quién? De Darío. Miré atentamente los libros, en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Qué pasó? Daniel se puso a leer al profeta Jeremías para saber Jeremías cuánto había dicho que Israel iba a durar ahí. Y esa era la pregunta de Daniel. Señor, ya van 50, 40 años, ¿cuántos es que son? Faltan 20, papá, porque son 70. Ah, bueno, ya falta poco. ¿Están conmigo? ¿Qué está haciendo Daniel? Daniel está estudiando. Firme. Daniel está estudiando, está investigando, ¿cierto? Entonces por eso Gabriel viene y le dice, mijo, ya desde que usted, ¿qué? Un momentico, versículo 22. Daniel, ahora he salido para darte sabido entendimiento. Subrayen esa parte. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado.
Subrayen eso que ahorita no lo voy a explicar. Mañana cuando nos metamos con Daniel y las 70 semanas, que no las vamos a leer, les explico bien. Las 70 semanas más tarde las lee, tremendo. Habla hasta del mismo Jesucristo, versículo 26. Y después de 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Habló de Jesús. Le está diciendo, mijo, 7 semanas primero, en el versículo 25, ¿sí? Y 62 semanas después, o sea, 7 y 62, 69, viene el Mesías, en 69 semanas. Si la cabeza se me está estallando, mañana explicamos eso porque no quiero explicarlo. Yo quiero que alguien me sea sincero. En este instante, ¿cómo así? Que 7 semanas y luego 62 semanas. O sea en 69 semanas venía Jesús. O sea, en un año y poquito venía Jesús. ¿A cuántos en este instante como que el cerebro está pensando? ¿Sí o no? ¿Hay alguno por ahí? ¿Sí? ¿Cuántos están como cavilando? ¿Cómo así? Espere, explíqueme. Contésteme, ¿alguno o no? Todo el mundo lo pasó por encima y le da igual. Juliet dice que sí. Bueno. Pues la verdad yo no sé, esa semana a mí siempre me enredo. Ah, bueno. Gracias por esa respuesta. Por ahí es la cosa. Gracias por esa. Póngale cuidado. No les dé miedo decir que están enredados. Con eso. Bueno, eso es lo que quería escuchar. Porque Daniel quedó tan cabezón con lo que Gabriel le dijo, que váyase al capítulo 10. Y mire cómo el capítulo 10 de Daniel, perdóname que estoy buscando el capítulo 10 aquí aparte. En el capítulo 9 dice que ¿qué? Que en el primer año de su reinado, ¿cierto? Y en el capítulo 10 dice en el tercer año de Ciro el rey. En el primer año de ¿quién? De Darío. Darío de los Medos, y aparece ahora Ciro el rey. Oiga, el uno reinó X cantidad de años y el otro reinó X. ¿Cuánto tiempo duró Daniel orando? Años. Cabezón, perdóneme la expresión, cabeceando lo que Gabriel le dijo, años. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Versículo 22. Versículo 1 de Daniel 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo la inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, no entró boca. Mire cómo él estaba tan absorto pensando que no comía. Por estar leyendo, estudiando. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Gidequel. Alcé mis ojos y vi y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ofaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién le está hablando? Cuando él alzó los ojos, ¿a quién vio? A Jesús. Bueno, eso me lo dices tú por el spoiler de esta madrugada. Vámonos a Juan. Perdón, a Juan no, a Apocalipsis, que lo escribió el apóstol Juan. Capítulo 1, versículo 8. Tengan los dos abiertos. Tenga abierto Daniel capítulo 10, versículo 4 al 6, y tengan Apocalipsis 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Yo, Juan, o sea, él escuchó eso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación, ¿sí? Versículo 18. Yo estaba en el Espíritu aquel día que oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe el libro. Y yo me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros. Y subraya en el versículo 13, 14, 15 y 16.
y 17. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lama, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como un sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Ahora, si tienen 2 Biblias, ábranlas, y si no, empiece a mirar de lado a lado. Versículo 4 del capítulo 10 de Daniel, versículo 5. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Váyase a Apocalipsis capítulo 1 otra vez. Y ahora ustedes ven, aquí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sí lo ven? ¿Vestido de qué? Su ropa llegaba hasta los pies, ceñido el pecho como un cinto. En el versículo 5 del capítulo 10 de Daniel, Daniel 10:5, Apocalipsis 1:3 habla lo mismo. Daniel 10:6, su cuerpo era como berilo, sus ojos parecieron relámpagos y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. ¿Qué dice el versículo 5 de Apocalipsis 1:15? Apocalipsis 1:15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Óigame, por favor, esto es lo que se les habla a los testigos de Jehová. Cuando usted se encuentre un testigo de Jehová, usted debe saber estos 2 capítulos. ¿A quién está aquí? Dígame una cosa, el mismo que está hablándole a Daniel es el mismo que le está hablando a Juan. Tenía en su diestra 7 estrellas, dijo Juan, la espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. ¿Cierto? Cuando le vi, caí como muerto. Versículo 7 de Daniel 10. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé yo solo y vi que esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Estos 2 capítulos muestran que el mismo personaje que le habló a Daniel es el mismo personaje que le habló a Jesús, testigo de Jehová. ¿Por qué le digo esto? Porque el testigo de Jehová le va a decir a usted que el que se le apareció a Daniel y el que se le apareció, que el que se le apareció a Daniel es Miguel y que el que se le apareció a Juan es el Padre. Pero Juan capítulo 1 versículo 17, ¿qué dice, por favor? Y 18, ¿qué dice? Juan 1, 17 y 18. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Señor testigo de Jehová, ¿quién estuvo muerto? ¿El Padre o el Hijo? Y si el testigo de Jehová me llega a decir que es el Padre que estuvo muerto, yo lastimosamente me doy cuenta que él no está siendo honesto intelectual. Porque el que estuvo muerto fue Jesús, y eso me demuestra a mí que Jesús le está hablando al mismo Daniel. Por eso no se pierdan estas clases. ¿Por qué? Porque nos vamos a romper el coco. Vamos a aprender doctrina pesada para que cuando le prediquemos a gente pesada tengamos argumentos. Upa, se nos fue el tiempo, 5:55. Amén, amén. Mañana seguimos leyendo Sofonías, seguimos leyendo Ezequiel, y cuando leamos Ezequiel y Sofonías
nos vamos a ir a Daniel. ¿Por qué? Vámonos a Sofonías un momentico. Aprovechemos estos 5 minutos. Sofonías. Hay uno que lo tienen abierto. Está antes de Ageo. Está antes de Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, el 4.º libro antes de terminar el Antiguo Testamento. Sofonías. Ya estudiamos qué día es el primer capítulo y el segundo, ¿cierto? ¿Qué dice el capítulo 3? Sofonías capítulo 3. Alguien que lo lea, por favor. Sofonías capítulo 3. El cuarto antes. Amén. Malaquías, Zacarías, Ageo, Sofonías. ¿Qué dice? Amén. Dale. Sofonías 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escucho la voz ni recibió la corrección. Perdón. No confío en Perdón. No escucho, no escuchó. la voz. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, y no hará iniquidad de mañana. Sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas las calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Hasta ahí un momentico, no te me vayas de ahí, Marta, no te me vayas de ahí. Está hablando de Jerusalén, la ciudad rebelde, contaminada, opresora, que Dios viene castigando, y que Salmanaser se llevó las 10 tribus y no volvieron, y que a Judá se la llevaron y ya regresó, pero sigue peleando. Sigue siendo, está desolada Jerusalén, está acabada. Versículo 7, ¿qué dice, por favor? Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello, por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devoraré yo a los pueblos, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Hasta ahí. Hasta ahí. El versículo 8 dice, espérense que yo voy a juntar a todos los reinos, las naciones, y voy a derramar mi ira y mi enojo sobre ellos. Si yo no entiendo el día de la ira, no comprendo el día de la expiación. ¿Qué está hablando aquí? Váyanse para Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. El título, ¿cuál es, por favor? Las copas de la ira. Las copas de la ira. Alguien que lea, por favor. El versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa y salió una voz del templo. Ya el templo del cielo se abrió. Hecho está, que es la misma palabra que Jesús dijo en la cruz, consumado es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde los hombres hasta sobre la tierra. Y la gran ciudad, Jerusalén,
fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran... perdón. Vamos un momentico para atrás. Espérense. Sí, voy bien. Sí, es aquí. Y la gran ciudad de Israel fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, mire que está hablando de 3 ciudades. Primero, la importante, que es Jerusalén. Después las del mundo. Y ahora habla de la gran Babilonia, el Vaticano, que usted puede leer en el capítulo 18, 17 y 18. Vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Óigame, la 7ª trompeta, cuando suena, hay un terremoto tan bravo que Jerusalén es destruida. Se parte en 3. ¿Quién me puede decir por qué? Lo acabamos de leer. Porque esa es la ira de Dios para Jerusalén. Está en Sofonías. Cuando un judío se pare enfrente de ustedes a decirle que usted es un mentiroso, un falso, usted recuérdele que la profecía para Jerusalén es que esa ciudad la va a destruir. ¿Por qué? Porque la nueva Jerusalén está en el cielo y va a descender. Esa que conocemos hoy. ¿Cuántos de ustedes han sido engañados o han visto gente engañada diciéndole, tenemos que ir a Jerusalén a ver la santa ciudad de Dios? ¿Qué? Termino con el versículo del capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 7, versículo 8. Apocalipsis 11:8. ¿Sabe lo que Juan dijo de la gran ciudad bonita esa? Versículo 8. Sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. A mí no me venga a decir que Jerusalén es la gran ciudad ahora. Esa va a ser destruida. David la trató como Sodoma, imagínense. Claro, terrible. No, Israel es la capital mundial de los diferentes. Dejémoslo ahí. ¿Sabían eso? Israel es el país mundial del nuevo orden mundial que viene con... No puedo nombrar eso porque nos cierran el canal. Con esa gente que cree que va a confundir a los niños ahora. 6:03, me tengo que ir a trabajar.